Buenas tardes, bienvenidos a este espacio en el que le vamos a abrir el bolsillo a los cultivos de servicio. Que hace un tiempo eso parecía como una herejía y bueno, juntamos a estas personas que están trabajando en eso y al final terminó siendo que no era tal y que es algo que es cada vez más común y bueno, y hoy nos reúne en este espacio innovador de APRESID, que es este espacio que se denominó Materas, en las cuales se le ha dado una vuelta de rosca más al tema de los talleres, al intercambio, a esto de la construcción del conocimiento entre todos. Y entonces en esta materia lo que nosotros vamos a hacer es primero vamos a escuchar a las personas que tengo acá sentadas a mi izquierda, que van a tirar disparadores para iniciar conversaciones. Y esos disparadores van a ser en base a sus experiencias, que son de un montón de cosas. Tuvimos que cortar datos, cortar fotos, etcétera, porque la verdad es que tienen un montón para contar. Pero la idea es que ellos generen en ustedes traer de sus propias experiencias para contar acá y entre todos llevarnos, si se quiere, más conocimiento, más preguntas, más cosas para hacer, etcétera. Así que dicho esto, le abrimos nomás el bolsillo. Bueno, hoy tengo el agrado de presentarles a Ezequiel Martedú, que es gerente técnico de GTD, de la Chacra María Teresa, a Guillermo Rivetti, que es asesor privado del sur de Córdoba, y a Sandro Raspo, que también es asesor privado y es productor agropecuario de la zona más del noroeste de Buenos Aires. Así que bueno, los dejo con ellos y adelante. Bueno, buenas tardes, gracias por la compañía, gracias a APRESID por la invitación. ¿Y qué les puedo contar? Resumiendo un poco, yendo un poco al apellido mío, yo soy Raspo de apellido, piemontés. Y como buen piemontés me importa la plata y me gusta ganar guita. Entonces cuando empezamos con los cultivos de cobertura ya por el año 2008, 2009, el viejo los empezó a comer y decía: che viejo, esto es un sacrilegio, mirá que los de APRESID nos dicen que no hay que pisar los rastrojos. Y el viejo me decía: che, pero... Y ahí los empezamos a medir. En el año 2010 los empezamos a medir y del 2010 hasta hoy mi padre hace soja, centeno, soja, centeno, soja, centeno. Y cuando cambia, hace soja y cuando cambia hace centeno. O sea, del 2010 hasta hoy, lo único que ha hecho el viejo es ponerle raíces al suelo y plata en carne al bolsillo. ¿Y cuánto? Y ahí fue cuando lo empezamos a medir. Y empezamos a encontrar que cuando nosotros pastoreamos, la soja nos rinde un poquito menos que el lote sin pastorear. Y les cuento cómo hacemos. Es un campo que son 500 hectáreas, más o menos son 500 novillos, y lo que pastoreamos son 265 hectáreas, que son 5 lotes. Y todos los años dejamos un lote sin pastorear. Comemos 4 lotes y uno lo dejamos sin pastorear. En ese campo comemos 2 veces el lote y entramos 7 días, 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 7 días. Son aproximadamente 60, 65 días que pastoreamos. Y nos vamos. Y ahí producimos aproximadamente unos 65 a 100 kilos de carne, dependiendo de lo que ahora les voy a contar, que fue empezar a fertilizar los cultivos de cobertura. ¿Por qué empezamos a fertilizar los cultivos de cobertura? Porque nos dimos cuenta que nosotros cuando nos comemos la parte aérea, solamente el 10% de la parte aérea de un cultivo de cobertura aporta carbono al suelo. Pero el 40% de la materia seca de las raíces del carbono pasan directamente a ese ejercicio de producción en forma de carbono y pasa a formar parte de la materia orgánica. Y entonces empezamos a medir. Y cuando nosotros no pastoreamos los cultivos de cobertura, en 10 años nos da 34,5 quintales de promedio de soja. Cuando pastoreamos el cultivo de cobertura y le sumamos esa carne transformada en soja, nos da 6 quintales y pico más por año. Desde el 2010 hasta ahora,
nosotros hemos cosechado 47 quintales más de soja. Pero no solamente con eso empezamos a utilizar en la ganadería. Ustedes pueden ver estas fotos y ahí fue cuando pegamos un salto cualitativo. ¿Saben cuándo? Cuando empezamos a sembrar al voleo, primero con el avión y después con la Altina. El único secreto que hay de uno con el otro es que con la Altina tienen mejor distribución y el control de maleza es mejor. Y ahí fue el salto cualitativo. ¿Saben por qué? Porque empezamos a comerlo mucho más temprano al cultivo de cobertura. Entonces le damos más tiempo para que después se recupere. Y ese es el otro gran secreto. Si nosotros le vamos a capturar un poco de materia seca, que después se recupere para cubrir el suelo. Ahora, si ustedes me preguntan, che, gordo, y tengo algunos puntos pendientes, ¿saben cuál? El rastro de la hacienda. Todavía no he logrado solucionar el problema del rastro de la hacienda, porque nosotros pastoreamos el lote entero. Y dentro de lo que hemos pastoreado primero avenas, después hemos pasado a los centenos, después los centenos fertilizados. ¿Cómo fertilizamos los centenos? Cuando los sembramos. ¿Qué le ponemos? 200 kilos de una mezcla fosforada al centeno, porque también aportamos la fertilización para la soja siguiente. Y al mismo centeno le ponemos 150 kilos de urea. Y ahí es cuando cambia la relación. ¿Por qué? Porque nos cambia dos cosas. Nos cambia la relación carbono-nitrógeno de las raíces, y ese aporte que hacen las raíces se degrada más rápido y entra más rápido al sistema. Y a su vez produce más materia seca. Estos últimos años hemos empezado a pastorear algunos cultivos de cobertura multiespecies, fundamentalmente basados en nabo. Hemos producido 5,5 quintales de soja, de la carne transformada en soja, que ahí está la foto. Miren, esa foto es del año pasado. Esta foto Guille vio el cultivo de cobertura como se estaba implantando. Y otra de las cosas que hemos hecho, metiéndole pila con los cultivos de cobertura a la ganadería, son tres cosas más. Producimos silo de los cultivos de cobertura, fundamentalmente vicia con avena, y lo que hemos encontrado es que hemos producido 26.000 kilos de materia seca, y lo interesante es que nos rindió 3 quintales menos la soja cuando el antecesor fue vicia hecha silo, que cuando no hicimos cultivo de cobertura. Nos dio 43 contra 40 y medio. Pero lo que encontramos es que cuando medimos el perfil metabólico de esa soja, pudimos retener en el sistema 83 kilos de fósforo, 74 kilos de nitrógeno, pero al hacer el silo nos llevamos 13 kilos de calcio. Lo que apoya lo que nos dice el ingeniero Beto Quiroga, que cuando hacemos silo estamos trayendo calcio de los suelos. Otra de las cosas que hemos hecho este año en un convenio con la firma KWS, hemos empezado a hacer cultivos de cobertura de vicia para empezar a producir silo. Y lo que hicimos fue medir la materia seca digestible, la energía digestible de esos silos, de ese maíz, con cultivo de cobertura y sin cultivo de cobertura. Sin cultivo de cobertura, transformada la energía digestible en kilos de carne, nos dio 397 kilos de carne, pero sobre el cultivo de cobertura nos dio 484 kilos de carne. O sea, lo interesante es esto, que cuando multiplicamos los kilos de carne, nos paga sobradamente el cultivo de cobertura. Y por último, para no hacerlo tan largo, otra de las cosas que hacemos con la ganadería, estamos también con un desarrollo con KWS, empezando a producir remolacha forrajera. ¿Por qué? Porque la remolacha forrajera es muy complicado manejar el tema de herbicidas. Entonces hacemos cultivos de centeno, los dejamos que lleguen al 50% de floración, los planchamos con el rolo, sembramos remolacha forrajera y lamentablemente todavía no tenemos los datos porque estamos engordando los novillos encerrados con remolacha porque la implantación no fue tan buena, pero queríamos medir algo y recién terminan la semana que viene ese engorde con remolacha. Así que bueno, es lo que yo les puedo contar y después las preguntas que tengo. Bueno, buenas tardes, muchas gracias a todos. Mi nombre es Guillermo Rivetti, como presentó recién Leticia. Soy miembro de la regional del presidente del Campillo y en realidad la historia que les vengo a contar tiene que ver con particularmente un campo que está bien al suroeste de Córdoba, en la parte más arenosa, al sur de Villa Valeria, en donde
la historia nuestra con los cultivos de cobertura arranca por una cuestión de atacar problemas de urgencia que tenían que ver con la erosión. Entonces en algún momento, hace más de 10 años, empezamos por los lomas con centeno, luego empezamos a hacer todo lo que salía de soja, antecesor maíz tardío. Después empezamos a ver beneficios y empezamos a hacer una rotación, que es la que llevamos a cabo estos últimos años, que tiene que ver en ambientes más complicados, en donde no va el maíz temprano, es soja, centeno, maíz tardío, centeno aéreo. Y en el resto, que es el 5% de la superficie, soja, barbecho, maíz temprano, centeno detrás del maíz temprano que siempre se cosecha en marzo. Los centenos antecesor maíz tardío y el centeno post maíz temprano se hacen con sembradoras. Y a su vez el campo, como tiene una parte de bajos salinos y con agropiro y demás, mantuvo la ganadería, no salió del sistema. Hace 2 o 3 años nos encontramos con que teníamos, el campo tiene 2.500 hectáreas, 2.000 son agrícolas, y nos encontramos con que teníamos 1.900 hectáreas de verde que venían cumpliendo un montón de beneficios ecosistémicos que ya conocemos, y teníamos una ganadería que entraba de enero a marzo, que se recriaba en ese agropiro, y en septiembre entraba a un corral y no tocaba un lote. Y dijimos, che, podríamos utilizar algo de este verde y encima maximizar un poco el tema ganadero, aprovechando de manera consensuada entre la agricultura y la ganadería este recurso. Entonces lo que empezamos a hacer es, a ese centeno que sale de maíz temprano se fertiliza con fósforo, azufre y zinc y con nitrógeno, y le estamos haciendo un pastoreo. Primero comenzamos con un pastoreo de 7 días, luego vimos que nos generaban unos problemas de donde dormía la hacienda más importante, entonces implementamos parcelas diarias, y ese pastoreo sobre ese centeno que está post maíz temprano con todo el tuco que va a soja, le estamos sacando alrededor de 80-100 raciones. Es bastante intenso, pero se come una sola vez. Entonces se come intensamente una sola vez y se va a la hacienda. Luego pasa a un centeno de servicio que es antecesor a maíz tardío, y después pasa al centeno que está sobre maíz tardío con diferente intensidad. En la vuelta al centeno primero, que está sobre maíz tardío, estamos sacando algo así estamos metiendo tropas de 600 animales por hectárea y están engordando 900 gramos por día. Eso está un mes. Cuando pasamos al otro centeno nos caemos a 600 gramos, 700, y cuando vamos al maíz tardío estamos en menos producción. En la cuenta total utilizamos 1 hectárea de cultivo de servicio por animal durante 4 o 5 meses y estamos obteniendo alrededor de 600 gramos diarios en toda la cuenta. Cuando uno multiplica por los 120 días son 60-70 kilos de carne. Cuando le ponemos números es un número importante. Yo creo que como mensaje hay pros y contras. A mí me parece que durante mucho tiempo el productor ganadero, hay extremo entre el ganadero y el agrícola. El productor ganadero esquilmaba todo lo que producía un metro cuadrado, y el productor agrícola sacaba todo lo que producía un metro cuadrado. Y acá me parece que el desafío es buscar un equilibrio en donde pueda obtener un beneficio económico, yo también soy piemontés, obviamente, y en donde no afecte tanto o nada al cultivo que sigue. En el caso nuestro, los cultivos posteriores a los pastoreos, están viendo así sale de ese pastoreo más intensivo de parcela diaria, eso es lo que comemos, comen un día y salen. Hoy ya ese centeno tiene 15 centímetros de alto y se va a cortar ese ciclo a fin de mes. Lo que creemos es que podemos encontrar un equilibrio entre las dos actividades sin que se afecten y en todo caso que sumen beneficios. Vos, Sandro, nombraste recién todo el aporte que hace el animal por deyecciones, o sea, hay datos de que hay ciertos nutrientes que a través de las deyecciones se vuelven al sistema en un 95%, entonces la parcela diaria logramos tener toda esa devolución, y el desafío grande que tenemos es la línea delgada de equilibrio entre no afectar el cultivo de cosecha
y producir carne. Y también una manera muy importante de que ese productor siga haciendo los cultivos de servicio en todo el sistema y no se desanime, porque implantar un cultivo de servicio hoy ronda entre los 90 a 120 dólares. Si yo puedo capturar algo de ese beneficio es importante. Algo clave para nosotros es tener claro en qué ambiente estoy para ver qué intensidad de pastoreo voy a hacer en cada ambiente. Si es un ambiente muy frágil, hasta a veces se clausura o le saco 30 raciones. Si es un ambiente no tan frágil, puedo irme a 100, 110 raciones. Pero la verdad que estamos encontrando que no tenemos ninguna pérdida en rendimiento del cultivo de verano. Eso es lo que tengo para contarles. Sí, yo les traigo para el recuerdo que mientras intercambiábamos para armar este espacio, muchas veces surgió la palabra sistema. Así que después, como en la próxima vuelta, acuérdense de eso y lo traigamos a colación, porque dentro de ese intercambio que tuvimos salieron cosas muy, muy interesantes. Bueno, gente, ante todo el agradecimiento por habernos invitado a presenciar esta materia, que la verdad que se ve un ambiente de intercambio muy bueno, un ambiente donde estamos cerca, no se trata de un taller, sino que donde uno va y expone, sino que da la posibilidad de charlar. Bueno, mi rol es el de gerente técnico de desarrollo de la Chacra María Teresa. Nosotros trabajamos en sistemas integrados de producción, o sea, que integran agricultura con ganadería, y esa integración se da en espacio y en tiempo, ¿está bien? Se da de forma anual y una rotación. Cuando hablamos de la rotación, o sea, decimos que la ganadería se integra con las pasturas, y cuando hablamos de integración anual decimos que una gramínea se integra como cultivo de cobertura pastoreado en una rotación que es trigo-soja, maíz, avena pastoreada y soja de primera. La Chacra trabajó en el desarrollo de una metodología de estimación de sustentabilidad y bueno, aplicada a este tipo de sistemas hemos encontrado algunas cosas interesantes desde la ciencia, digamos, para poder demostrar esto por ahí que venía contando Sandro, que venía contando Guillermo, y contarles que lo que es suelos, si nosotros comparamos diferentes tratamientos, una agricultura pura, una agricultura integrada con ganadería de forma anual, un ciclo de pasturas que finalizó y después continuó con una integración agrícola-ganadera anual, o sea, cuando digo anual, el cultivo de servicio pastoreado dentro de esa rotación, y una pastura pura. ¿O qué podemos decir de eso? Nosotros vemos que en la medida que intensificamos e incorporamos a la ganadería dentro del sistema, en lo que es suelos, vemos un aumento leve de carbono orgánico total, de carbono orgánico particulado, de nitrógeno, mejoras en el pH, y cuando vamos a las pasturas directamente es explosiva la actividad biológica. Nosotros lo medimos a través de lo que es biomasa de lombrices por metro cuadrado de suelo. Cuando vamos a pasturas tenemos entre 90 y 130 gramos de biomasa de lombrices por metro cuadrado de suelo, y cuando vamos a una agricultura o a una integración anual estamos entre 5 y 20-25 gramos de biomasa de lombrices por metro cuadrado. ¿Está bien? Hasta el momento esto es un proceso dinámico, ¿no? O sea, los indicadores van a ir variando con el paso del tiempo. Con 5 pastoreos en estos lotes con cultivos de cobertura no vemos un aumento significativo de actividad biológica a nivel de biomasa de lombrices. ¿Está bien? Sí lo vemos en lo que es raíces. Lógicamente que tenemos un cultivo de cobertura que está aportando raíces al sistema, y eso después se transforma en carbono, que es básicamente esto de lo que yo les estoy diciendo, aumentos leves de carbono orgánico total particulado. Eso es lo que es el suelo. Ya vemos que el suelo se beneficia. Cuando vamos a lo que es el impacto en el control de malezas, vemos reducciones, o sea, nosotros medimos las diferentes situaciones dentro del campo, situaciones reales, no ensayamos nada, ¿sí? Situaciones reales de un campo de 4.000 hectáreas, con diferentes antecesores, ¿está bien? Entonces, bueno, hicimos las mediciones de maleza. La maleza predominante es Coniza bonariense, o sea, rama negra. Vemos reducciones, o sea, integrando lo que es estrategias químicas con pastoreo de estos cultivos de servicio, reducciones hasta el 90% de malezas. ¿Tá? Con esto no queremos decir que se eliminan totalmente los herbicidas, ¿tá? Pero se disminuye el uso entre un 20 y un 23%, la cantidad de principios activos. O sea que estamos generando un valor agregado al sistema
que si lo valorizamos está en el orden de precios de hoy, ¿no? Con la cantidad de carne que produce por hectárea este sistema, que está en el orden de 380, 400, 500 kilos, dependiendo del año eso, ¿no? Dependiendo del ciclo de la fase enos, digamos, si el niño, neutro o niña, o sea, hay variabilidad en la producción de forraje y eso determina la producción de carne. Pero en promedio estaríamos hablando de precios actuales de 30 a 32 quintales adicionales que el productor tiene antes de sembrar la soja de primera. ¿Está bien? O sea que en promedio si el productor cosecharía 40 a 42 quintales, hoy estaría cosechando 70 a 72 quintales. Pequeñas variaciones, lógicamente. Y un poco el miedo de decir, bueno, hago el cultivo de cobertura, consumo agua, ¿qué pasa con el cultivo que sigue? Que en este caso es la soja de primera. Nosotros hicimos mediciones, tenemos datos, en realidad desde el 2004 hasta el 2017. Para esa serie nos dio un aumento de rendimiento, como están los gráficos, leve, a favor, un 7% a favor de lo que es la soja de primera, con cultivo como antecesor, un cultivo de servicio pastoreado, con niveles de consumo de los animales, o sea, de extracción de forraje de entre un 70 y 80%, o sea, dejando un remanente entre un 30 y un 20%. ¿Está bien? En lo que es el año niño, o sea, cuando hay exceso de humedad, cuando llueve mucho, no vemos prácticamente diferencias significativas en el rendimiento del cultivo de soja. En años neutros, el aumento es del orden del 10%, y cuando vemos los años secos, que sería el punto más grande, digamos, tengo el cultivo de servicio consumiendo agua, lo pastoreo, me haría pensar por ahí de que se va a afectar a ese cultivo de soja de primera que le sigue, o no. Vemos también que los rendimientos son levemente superiores en esa soja de primera. Esto, lógicamente, tiene una explicación bastante básica, pasa porque el cultivo de cobertura lo que aporta es raíces y eso mejora muchísimo la infiltración. Y por otro lado, decir que por qué también se aumentan los niveles de carbono orgánico particulado o carbono orgánico total. O sea, el animal cuando pastorea, ¿no?, va pisoteando el rastrojo que queda en superficie, maíz o del cultivo de cobertura. Eso acelera el proceso de degradación, o sea, se pone en contacto el rastrojo con la matriz del suelo. Entonces eso acelera el proceso de incorporación de la materia orgánica en esos suelos. Pasa un poco por ahí la explicación de por qué los niveles son superiores cuando vemos que la ganadería se integra al sistema agrícola. Y otra cuestión importante decir que, bueno, cada zona requiere su análisis, ¿no? Nosotros tenemos, ¿por qué se puede hacer esto? Tenemos una probabilidad de recarga del perfil del 86%, ¿bien?, en los meses de septiembre, octubre y noviembre. O sea que tranquilamente sabemos que podemos consumir agua con ese cultivo de cobertura, porque 86 de cada 100 años nosotros vamos a tener asegurar la recarga del perfil, ¿bien?, sin comprometer el cultivo de soja siguiente en el rendimiento, que de hecho también lo hemos demostrado con los datos que tenemos, ¿no?, que acabo de contar. Bueno, creo que no es nada más por mí. Si tienen alguna pregunta, estamos abiertos a responderla. ¿Te quedaba algo de la presentación que querés que muestre? No, está bien, es suficiente. Eso, está bien. Quedamos abiertos a las preguntas. Espero haberles sido útil la información. Si levantan la mano, las preguntas las hacemos con el micrófono para que les podamos escuchar a todos. Vos decís que no tenés diferencias de rendimiento en soja, en cultivos de maíz. ¿Tenés alguna disminución de rendimiento? Pero no acusa pérdida de rendimiento del maíz. Pero ahí el maíz es un cultivo más susceptible a lo que es la compactación, ¿no? Entonces, matando un poco eso, a la situación de suelos, nosotros hicimos las mediciones de los diferentes indicadores, están en pantalla. No encontramos diferencias estadísticamente significativas entre agricultura, pastorear, no encontramos diferencias.
estás en el orden de entre 1,5 a 2 MPa. O sea que son situaciones de compactación, de resistencia mecánica a la penetración que no te comprometen el desarrollo radicular. ¿Está bien? Entonces, y eso, o sea, no vemos que impacte en el rendimiento de maíz tampoco. Y un poco el miedo ese de decir, meto los animales, pisotean el suelo, tal vez tenga un impacto negativo. No, bueno, todo lo contrario a eso, explicado desde el rendimiento, explicado desde los indicadores de suelo. O sea que por eso estamos un poco tranquilos. La demanda del productor en ese momento era saber, bueno, ¿estamos haciendo macana o no? Metiendo los animales en los suelos clase 1, que eran agrícolas. O sea, estamos impactando en el cultivo de soja de primera. Un poco nuestra metodología se diseñó y trató de evacuar todas esas dudas. Guille, Sandro, la respuesta desde otros lugares distintos que no sean de los suelos que mencionaba recién Ezequiel. No, a ver, yo creo que hay que mirar el sistema, o sea, hay que mirar el sistema integral y decir, bueno, ese cultivo de servicio que yo puse, ¿para qué objetivo lo puse ahí? Eso como dato importante, y en función de eso voy a ver cuánto le voy a sacar, cuánto tiempo lo voy a dejar rebrotar y en qué momento corto para recargar el perfil. Eso por un lado. Por eso hay diferenciación en la intensidad de pastoreo en función del ambiente en el que esté. La otra cuestión es que, a ver, si estoy en un sistema, para nosotros es fundamental que la parcela sea diaria. Uno empieza a hacer, la hacienda empieza a hacer ruido y a generar disturbio con el rastrojo anterior cuando permanece, en el caso nuestro, mucho tiempo, fundamentalmente. La verdad que en los rendimientos venimos bien, pero insisto, voy a ver con qué intensidad extraigo ese verde en función de dónde esté. Por eso hay algunos que sacamos 110 raciones y otros 30. La otra es que en un sistema integral se va rotando año a año lo que vas comiendo, y sí hay algunas incertidumbres en decir, bueno, si este sistema es más frágil y necesita de un exceso de aporte del poncho todos los años, voy a tranquilizarlo. Y otro dato para mí clave es cuándo yo arranco a meter la ganadería ahí adentro. Si yo estoy atajando un problema de urgencia como era la erosión hace 10 años atrás, es una cosa, me tengo que olvidar ahí. Después de 10 años de cultivo de servicio, no es que la erosión desapareció, pero no es que no va a volver. Tengo que manejarlo y tratar de ir viendo de que no vuelva. Creo que la mayoría de los que son ganaderos tienen claro de ir leyendo eso. Lo que pasa es que por ahí estamos acostumbrados a que si somos ganaderos y hay algo verde, lo tengo que esquilmar. Y en general digo, ¿no? Y me parece que acá pueden convivir las dos cosas. Sí, yo lo que quiero poner un punto acá es lo siguiente. Nosotros los que somos ganaderos, toda la vida nos comimos el pasto hasta el ras del piso. Y a los 10 días nos comíamos el pasto hasta el ras del piso. Y le llamábamos verdeo de invierno. Lo que estamos planteando acá es comernos los cultivos de cobertura. Pero el cultivo de cobertura, la gran diferencia que tiene con un verdeo de invierno, es que el cultivo de cobertura que yo les hablo son 200 kilos de fósforo aportados al sistema agrícola y 150 kilos de urea puesto al centeno, que no solo aporta materia seca para la ganadería, sino que aporta un cambio de la relación carbono-nitrógeno de esas raíces del centeno. Y ahí es cuando empieza a funcionar la microbiología del suelo. Y ahí es cuando empieza a funcionar la cantidad de poros que empieza a tener el suelo. Y ahí empezamos a tener los poros de 100 a 200 micrones, que son los habitados por las raíces. Para eso necesitamos que haya muchísimas raíces. Y sepan que el 70% de lo que ustedes ven arriba de los cultivos de cobertura está abajo, en gramíneas. Cuando le metemos crucífera, cuando metemos vicia, tréboles, estamos hablando de 1.1, 1.2. O sea, si estamos produciendo 7.000 kilos de materia seca en el policultivo, estamos haciendo 9.000 kilos de materia seca de raíces. Y a su vez,
si fertilizamos con fósforo, si fertilizamos con nitrógeno esos cultivos de cobertura, le cambiamos la relación carbono-nitrógeno, metemos más nitrógeno en el suelo. Que nuestro suelo, desde que se fueron las pasturas, nos ocurrieron cosas gravísimas. Gravísimas las cosas que nos están ocurriendo. A nivel país viene aumentando la napa, a nivel mundial hay un cuadro que nos muestra que viene aumentando la napa. En tu campo, Guillermo, ¿cuánto estaba la napa hace 25 años? ¿Y ahora? Bien. Florentino Meguino, año 96, la napa estaba a 9,5 metros. Del 2003 a hoy, convivimos con la napa a 1 metro. Hoy estamos en un proceso de sequía. ¿Saben a cuánto está? La medí ayer para contárselo hoy a ustedes. 1,26 la tenemos. Cuando nos lluevan 100 en septiembre, mozo, ciérreme la 15. Ese es el problema que estamos teniendo. Pero no solamente la napa alta. El otro problema que tenemos es la salinización. Estamos teniendo napas con conductividad eléctrica de 3 decisiemens en metro. Y es alarmante abrir una calicata e ir a la semana y ver el hilo de sal a los 40 centímetros. Porque tenés la napa a los 60 y a los 40 el ascenso de napa. Entonces, no tenemos otra manera de regular esas zonas metiéndole carbono. ¿Con qué metemos un bombazo de carbono? Con una pastura que tenga raíces de gramíneas. Y no nos vamos a fundir, al contrario. Vamos a empezar a lograr servicios ecosistémicos. Porque alrededor de esa zona donde vamos a sembrar por ahí una pastura, la agricultura va a ser mucho mejor, porque no la vamos a perder ahí. Ese es el otro secreto. ¿Entienden desde dónde les estamos hablando? La integración biosistémica, de tener quizás bombas biológicas reguladoras de la napa en el lote y alrededor cultivos de cobertura que consuman agua y que regulen la napa a través del consumo de agua del invierno. Entonces, si le podemos ganar plata, mucho mejor. Pero pensemos que podemos aportarle a la sociedad es un servicio ecosistémico que en la medida que nosotros consumamos el agua, ese agua no va a ir a los caminos, ese agua no va a ir a las poblaciones. Y la única manera que tenemos de bajar las napas es consumiendo el agua, no con obras, es consumiendo el agua. Entonces, de ahí es que impulsamos nosotros tratar de intensificar los sistemas. No intensificar la agricultura, sino intensificar los sistemas. Y cuando diversificamos, perdemos eficiencia, pero ganamos estabilidad. Ese es el otro gran secreto. Ese es el otro gran secreto. ¿Entienden de lo que queremos hacer? Por ejemplo, a mí me preocupa mucho el tema del nivel de impacto ambiental. Cuando ellos dicen que sacan 80, 90, 100, 120 raciones, yo saco bastante menos. Trato de sacar 70, a lo sumo 80. ¿Y saben por qué? Porque si no me visita el yuyo colorado. Y cuando me visita el yuyo colorado, paso de 50, 60 dólares a 110 dólares, 115 dólares por hectárea. Vos sos de la Baulalle. Él es de la Baulalle. Él abre la puerta del campo y el yuyo colorado, él cruza con Marciano, le dice, buen día, che, ¿cómo andás? El mismo que el mío, ¿eh? Y el mismo que los de Maquena, los del Ecuador, o sea, ese es el otro problema. Entonces, como yo estoy tan preocupado por el tema del ambiente, no trato de quitar tanta cobertura al sistema. Porque cuanto menos cobertura tenemos, mejor ponemos al yuyo colorado en competencia. Entonces trato de tener la menor, o sea, saco un pastoreo poco, temprano, para que el cultivo de cobertura se arme, para que me permita armar la cobertura. Y si hice bien las cosas, ese centeno, por ejemplo, lo voy a rolar. Y ahí es cuando cambio, ahí sí que tengo un salto cualitativo en el control del yuyo colorado. Acá tenemos otra pregunta. Dice, una consulta, ¿cómo haces el ajuste en esos lotes que haces centeno y después vas a maíz? ¿Cómo haces el ajuste de fertilización con nitrógeno? Y si pensás que el pastoreo, al sacar parte de la cobertura aérea, puede ayudar a que no haya tanta interferencia o tanta captura de nitrógeno por parte del rastrojo.
Uno de las patas flojas o complicaciones de hacer un cultivo de servicio antecesor maíz que sea gramínea es la inmovilización del nitrógeno. Y durante varios años, cuando empezamos a meter en el sistema los cultivos de servicio, mejorábamos la soja y el maíz no podíamos, es más, nos habíamos caído. Eso se soluciona hoy con billetera. Más nitrógeno, 40 kilos adicionales de N a lo que le pondrías. Si ese pastoreo te inmoviliza menos porque hay menos, no lo tengo tan finito, porque también hay mucho, no es solo lo aéreo, sino también lo que está en abajo. Ahora estamos migrando lentamente, yo voy mirando lo que hace Sandro, él está en Ameguino, tira una copa y nacen copas. Y allá no es tan así. No es que sea fácil lo tuyo, pero es otra historia. Nosotros lo miramos a él y vamos de a poco, entonces estamos migrando hacia a meter leguminosas dentro del cultivo de servicio antecesor al maíz, para no tener que tratar de poner esos 40 kilos de N que son 30, 40 dólares. Pero además por una cuestión es una bomba de N importante que genera otras cuestiones. Hoy la estamos solucionando con plata. También ese N después queda en el ciclado. O sea, es difícil. Acá, obviamente, él tiene los datos más finitos. Pero nosotros vemos que va mejorando la cosa porque vos haces un cultivo de servicio mejor, le sacás, cumple las funciones que querías y después queda en el sistema dando vueltas. Pero creo que la idea es ir a migrar a algún cultivo de servicio poliespecie que tenga leguminosas y que pueda sacarnos un poco de la presión de poner 40 unidades, 50 más de N al maíz. Pero bueno, vamos de a poco. ¿Podés resolverlo a eso secando antes los centenos cuando no están tan pasados? Sí, podría, el que pastoreen no tanto, porque le tengo que dar el tiempo para que haga algo, para que me cumpla una función. A ver, la línea es delgada porque si yo lo quemo antes muy vegetativo, me quedo sin cobertura que permanezca en el tiempo. A ver, el gran aporte de carbono al sistema en los ambientes más frágiles, en donde va el maíz tardío, lo está haciendo el centeno de cobertura antecesor maíz. Luego el maíz y mucho menos el cultivo post-maíz. El centeno post-maíz tiene una cuestión más de anclaje y demás. Si yo me bandeo mucho comiendo o cortando tempranamente el antecesor al maíz, puede pasar lo que pasa cuando haces vicia pura, que a la vuelta de los 24 meses la cobertura desapareció. O sea, tenés que ir surfeando un poco la ola y no es que la tengamos tan clara. Es un aprendizaje continuo. Pero, y tal vez haya, que es lo que estamos haciendo, es rotar, si en el 19 comí este centeno antecesor maíz, probablemente en el año 21, no coma ese lote, sino otro. Distinto es el centeno post maíz temprano, porque ese está en un ambiente, el 5% de la superficie. Pero es un ambiente que es diferente y por algo lleva maíz temprano y toda la historia. Y tiene la napa cerca y el agua, es diferente. Pero el otro ambiente hay que tratarlo con más delicadeza. Pensá que hay 2.000 hectáreas de verde y hay 1.000 animales ahora. O sea, te agarra un ganadero con 2.000 hectáreas de centeno verde y te mete 5.000. ¿O no? Y te dice, en septiembre vemos qué hacemos con esto, pero le sacamos todo. Bueno. O sea, desde ese punto de vista, desde lo que nos enseñaron a nosotros cuando vimos producción ganadera, estamos siendo ineficientes. Pero bueno, es ir surfeando un poco la ola. Perdón. Una cosa que Guillermo dijo y que no quiero dejar pasar. Vos le preguntaste si él cortaba el ciclo del centeno. Y hay algo importante que estamos viendo con los cultivos de cobertura. Que mañana alguien de nuestro equipo va a hablar de ese tema, que es el control ecológico de malezas. Nosotros, si nos adelantamos en cortarle el ciclo a los cultivos de cobertura, automáticamente cuando cortamos el ciclo, cortamos el control ecológico de malezas del cultivo de cobertura, de lo que es el consumo de agua, luz, de agua y nutrientes. Solamente controla malezas
por interferencia de la radiación. No estamos hablando de un centeno planchado, ¿no? Un centeno planchado por radiación y temperatura. Cuando el centeno se empieza a degradar, que vos le cortaste el ciclo, por ejemplo, te asustaste y decís, pucha, me va a faltar agua, che. Y cuando se encaña el centeno y le corto el ciclo. Y debe ser ahora, la semana que viene, cuando vuelvan del Congreso, trácate. Poquito de glifo y le cortaron el ciclo. Automáticamente, cuando ustedes le cortaron el ciclo, ese centeno deja de competir ecológicamente con las malezas. Y el tranco hasta sembrar la soja son 60 días. Entonces sí o sí el lote, cuando van a sembrar la soja, le llega enmalezado. Por eso, la utilización de los cultivos de cobertura, cultivos de servicio, pasó a ser un arte, como es el arte de la ganadería, muchachos. La ganadería la manejás con el pulso, che, le queda poco pasto, mucho pasto, más tierno, menos tierno, le damos un rollito, le agregamos maíz. Bueno, ahora es lo mismo. Che, tenemos el cultivo de cobertura, pucha, se está encañando, pero vamos a hacer un pocito a ver cuánto tengo en la napa. ¿Y qué me dice el registro de lluvia? Y esperemos hasta que las lluvias importantes vengan y ahí cortémoslo. Si el problema es malezas, si no tengo cobertura, zonas donde tengo problemas de erosión eólica, dejémoslo que se arme un poquito más de cobertura. ¿Entienden cómo es el tema? ¿Entienden por dónde va la rosca? Sandro, para lo que es agricultura, por lo que he visto, estás usando mucho lo que es policultivo como antecesor de tu soja o de tu maíz. Comentaste algo así a la pasada, nos mostraste una foto de algún nabo y demás, pero no comentaste por ahí por qué o cuáles son tus criterios para elegir tus cultivos de cobertura que vas a pastorear, ¿no? Las especies que metes en esos cultivos de cobertura. Bien. Nosotros siempre usamos sobre maíces, hasta este año, centeno. Pero ya hace muchos años que trabajamos en cultivo de cobertura y lo que vemos es que amontonamos un montón de nutrientes arriba, montón de nutrientes. Si yo voy y analizo el rastrojo ese de maíz juntamente con ese centeno de la foto que ustedes ven, y ahí puedo tener, lo hemos analizado, tenemos 180, 190 kilos de urea y tenemos 200 kilos de fósforo, pero que lamentablemente están arriba del suelo y yo los necesito que estén adentro del suelo. Por ese motivo es que a partir del año que viene empezamos a cambiar la estructura de los cultivos de cobertura sobre los rastrojos de maíz de primera. ¿Qué me refiero cuando le digo cambiar la estructura de los cultivos de cobertura? Es empezar a poner muchas más especies para que el ciclaje de nutrientes y la microbiología del suelo aumenten exponencialmente. Cuando yo les digo poner muchas más especies, es adelantar mucho más la siembra de los cultivos de cobertura. Estamos hablando de sembrar entre el 25 de diciembre y el 10 de enero. Y en vez de sembrar 5 especies como estoy sembrando, ya tenemos preparada la mezcla, ya tenemos la semilla de 11 especies. Ahí van especies de verano y especies de invierno. Y ese es el gran secreto. Porque la captura de nutrientes, cuando el cultivo de maíz empieza a venir a menos, te la hacen las plantas de verano, que te entregan los nutrientes para las plantas de invierno cuando las mata la helada. Y no les estoy diciendo plantas raras, chicos. Mijo, moa, girasol de verano. Poroto moon si tienen, alguno que le falló. Mijo, moa y girasol. Poroto moon. Esas son las 4 de verano. Eso lo que van a hacer es que cuando empiece a venir abajo el maíz, tipo 10 de febrero, que es cuando empezamos a bolear el centeno, estos ya están activos. Abajo, chiquitos pero activos. Y lo bueno que tienen, que tienen poca relación carbono-nitrógeno, porque nacen disminuidos ahí abajo. Cuando vengan las heladas, esos se mueren, las villas y los tréboles van a picar, el centeno y la estrigosa van a aumentar, y ahí va a ser el pastoreo. Pero ese pastoreo, en vez de hacerlo como lo hacemos ahora, alrededor del 15 de junio más o menos, 10 de junio que empezamos a hacerlo, lo vamos a empezar a hacer el 1 de mayo. ¿Entienden lo que quiero hacer? O sea, lo que vamos a hacer es adelantar el proceso para pastorear y quizás sí ahí acercarme a lo que hacen los chicos,
sacarle un poco más de raciones, porque le doy mucho más tiempo después para recuperarse. O sea, otra tecnología, otro escalón. Lo que sí les puedo decir, que cuando siembren cultivos de cobertura de leguminosas para sembrar leguminosas, o sea, siembran vicia para sembrar soja, tengan cuidado con los lepidópteros. Cuando aceleramos el proceso, todas las isocas que están en la vicia nos comen la soja. Por ese motivo es que ustedes tienen que cortarle el ciclo a las vicias o poner insecticidas, o los que no ponemos insecticida, en el caso mío, que pongo menos insecticida, dejar que pase un periodo de 20-25 días para poder implantar el cultivo y que las orugas no me la coman. ¿No me escuchó? ¿Alguien más? No, bueno, Leticia acá me pide que por ahí remarque algunas cuestiones de suelo y con lo que es la actividad biológica. Lo que les comentaba hoy, ¿no? Cuando medimos indicadores biológicos, nosotros tomamos, uno podría medir múltiples indicadores biológicos, ¿no? Pero la cuestión es esto que sea aplicable, porque no nos sirve de nada querer medir un mundo si al final no medimos nada. ¿Tá? Por eso fue un poco la muerte del diagnóstico agronómico. Queremos medir un mundo y no medimos nada. Entonces nosotros nos centramos en biomasa de lombrices y lo que vemos hasta ahora es que los que realmente tienen respuesta a lo que es la actividad biológica y que es muy importante. La actividad biológica es la unión del mundo físico y químico, que siempre nos concentramos en eso. Pero lo que realmente nos dice si ese suelo está evolucionando y tiene salud es la presencia de actividad biológica. Y eso lo vemos marcado en pasturas, como les dije hoy. Una biomasa de lombrices muy alta. Y de nuevo les digo, es un proceso dinámico. O sea, empezamos con cultivos de cobertura de cultivos de cobertura se llamaban cultivos interceptores en el año 60, 70. Después fueron mutando de nombre. No se incorporaron a los sistemas como se deberían haber incorporado, por diferentes cuestiones. Hoy se están incorporando de forma masiva y eso es muy bueno. Es un proceso dinámico, entonces el paso del tiempo y las mediciones que podamos ir haciendo sobre eso realmente nos va a dar certeza si integrar el cultivo de forma anual, pastorearlo, tiene un impacto en la actividad biológica real o no. ¿Está bien? Hoy lo que podemos decir es que los niveles se mantienen igual que en la agricultura. ¿Está bien? Esperamos y avisoramos que si uno pone más carbono en el suelo, más raíces en el suelo, esa actividad biológica debería aumentar. ¿Tá? Con los datos que tenemos hoy, todavía no lo podemos asegurar. ¿Tá? Pero sí podemos decir que indicadores relacionados con la actividad biológica, como comenté hoy, carbono básicamente, que es un indicador fuerte de la salud del suelo, está subiendo. O sea que esperamos que en el futuro la condición biológica vaya mejorando. Pasa un poco por ahí. Te hago una pregunta con el tema de lombrices. Vos mencionás la diferencia entre pasturas y lotes agrícolas. ¿Dentro de lotes agrícolas se encuentra alguna correlación de actividad de lombrices con productividad o ambientes que tengan más actividad de lombrices con productividad? No. O sea, nosotros tenemos, te cuento un poquito los tratamientos. El tratamiento de agricultura es trigo-soja, maíz, soja de primera. Una rotación clásica de tercios. ¿Tá? Sobre suelos, clase 1, abdominal típico. El otro tratamiento es trigo-soja, maíz, avena pastoreada, soja de primera. ¿Tá? La otra condición es la pastura pura. Y otro tratamiento es una situación de lote que venía de una pastura, entró en un proceso de integración anual. O sea, trigo-soja, maíz, avena pastoreada, soja de primera. La pregunta era si había variabilidad, o sea, relación entre lo que es actividad biológica y rendimiento. Está bien, no vemos variaciones marcadas en lo que es la actividad biológica y el rendimiento. O sea, lotes agrícolas producen de forma global valores similares a los lotes integrados. Solamente lo que sí te puedo decir es que tenés un pequeño valor agregado en soja, que es lo que te dije hoy, 10%, entre 6 y 10% aproximadamente,
en lotes que tienen antecesor cultivo de servicio pastoreado y el valor agregado que tenés de producción de carne. Eso básicamente. Ezequiel, una pregunta, no sé si lo dijiste. La mayoría debemos venir del plenario de Carvalho, y estuvo Gani hablando también, y los dos coincidían en que tenían mayor producción en total de la biomasa de los verdeos, o digamos de las coberturas. ¿Ustedes están midiendo eso? Sí, nosotros hacemos mediciones, lo medimos en lo que es dentro de la metodología del desempeño forrajero. Entonces, bueno, se hacen mediciones clásicas de productividad de materia seca. Hoy esas avenas están produciendo aproximadamente entre 4.000 y 5.000 kilos dependiendo de la disponibilidad hídrica. Como les decía, se consume entre un 70 y un 80% de eso. Y bueno, en respuesta a eso, o sea, estamos consumiendo eso, pero no vemos un efecto negativo en suelo. Pregunta, perdón. Era que ellos medían que los pastoreados tienen mayor, que los pastoreados tienen mayor rendimiento que los no pastoreados. Sí, esos valores están en el orden de un aumento de productividad entre el 10 y 15%. Sí, nosotros también lo hemos visto eso. Incluso también en lo que es biomasa radicular. Se estimula el consumo, el pastoreo de la parte aérea, digamos, genera muerte radicular y nuevos nacimientos. Sí, totalmente. Sí, buenas tardes. Mi consulta es más en cuanto al sistema, para los que son productores. Ustedes el cultivo de servicio lo hacen en toda la superficie que va gruesa. Nosotros, yo soy de la zona del sur de la provincia de Buenos Aires, tenemos mucha intervención de los cultivos de fina y lo que estamos viendo es que los cultivos de servicio a nosotros nos entran más en algunos nichos, no los masificamos para toda la gruesa. Si es que lo usan para toda lo que va gruesa, meten cultivo de servicio, o lo hacen para el 20%, el 10%, el 50%, el 60%. Salvo lo que va a maíz temprano, que es el 10% del maíz, que es el 5% de la superficie, que lleva un centeno post, todo el resto, todo lo que va a maíz tardío, o sea, la rotación es, digamos, el 50% del campo va a maíz tarde, va a soja, y salió de maíz, con un centeno aéreo. El otro 50, el 90 del 50, que va a maíz tardío, tiene un centeno anterior al maíz. Y el 5 tiene un centeno post maíz. O sea, por eso, en el 95% de la superficie es soja, centeno, maíz, centeno. En el 5 es soja, maíz, centeno. Ese 5 tiene, digamos, una gramínea menos. Y estamos 24 meses, de los 24 meses, entre 90 y 110 días sin un cultivo vivo. En una zona en donde el agua no está, escasea en partes, en ambientes, algunos sí, otros no. Ya que estoy sigo. Después en cuanto al sistema, en cuanto a enfermedades, con los otros cultivos, ¿están viendo algo? ¿Se ve? A ver, digamos, con centeno, que es lo que más hacemos, porque con las vicias estamos entrando ahora, toda la soja que salió de un maíz y salió de un centeno hace años, pero aún antes de poner el centeno aéreo, que no tratamos nada con insecticida a la siembra. También en las arenas aquellas es menos probable tener problemas de cortadoras. Pero sí tenemos problemas de cortadoras si alguna vez hace soja. O sea que tiene que ver la rotación, pero no tanto el centeno aéreo, sino el maíz y toda la historia. Por lo tanto, ni el maíz ni la soja llevan ningún... El único cultivo que lleva un insecticida para cortadora es el maíz temprano, que viene de una soja y barbecho. El resto no. Estos últimos años está habiendo problemas en la zona de gusano blanco, con los maíces tardíos para cosechar. Y esto es muy visual, es más o menómetro. Vemos que si vos tenés verde dentro del cultivo de maíz hay mucho menos problema de gusano que poden raíces que si el lote está pelado, pero no es científico todavía, no sé si alguien lo midió bien.
Con enfermedades no nos ha cambiado nada. Sí, el año pasado, por lo que sé de Sandro, es que si haces vicia pasa lo que él dijo. Una vicia, si yo le corto el ciclo y siembro muy temprano el maíz, o normalmente vas a maíz, enseguida, y no le das 25, 30, 40 días, ahí hay una concentración de cortadoras y por ahí de chinches importantes. Si le das un tiempo, pero tampoco tengo mucha experiencia porque fue poca la superficie. Una pata floja de esto puede ser, ya que nadie lo preguntó, puede ser el control de malezas, como dice Sandro, en esos ambientes de maíz temprano. Si yo, un centeno normalmente me produciría, si fuera una cobertura plena, 2.500, 3.000, 3.500 kilos de materia seca, depende del año. Si yo me estoy llevando el 60%, no le des, digamos, no siempre tiene una gran capacidad para después hacer el sombreado y toda la historia. Ahí podría ser una pata floja. El tema es que nosotros, aún con los cultivos de cobertura, no estamos logrando deprimir al 100% las malezas. Y tendrá que ver a lo mejor porque no las rolamos, y no las rolamos porque en muchas superficies donde no producís mucha materia seca se levanta, y bueno, a lo mejor es una falla de ajuste, pero es como que no nos hemos podido. Sí bajamos en casos puntuales, pero no nos sacamos de encima ni los preemergentes. Entonces, estoy haciendo un control igual y bueno, está bien. Ese corrimiento en el amaranto es un tema, porque ese corrimiento de la primera camada a trazar el nacimiento, acá lo voy a tener un poco antes, pero todo depende cuánto y cuándo yo coma ese centeno y cuánto tiempo lo deje recuperarse y cómo venga la condición. No nos olvidemos que ese centeno que yo como más en un ambiente no tengo una napa de calidad cercana y no me está generando más problema que el resto o que antes. Pero bueno. ¿Alguien tiene alguna experiencia para contar de pastoreo? Los ganaderos se han comido 1000 veces. El otro día alguien dijo, pero esto no es nada nuevo, esto es un verdeo, y que viene esto con la biointegración. Sí, a ver, pero no encontré tirabombas, somos nosotros, muchachos. Sí. A ver, levanten la mano, algunos se los debe haber comido alguna vez. La integración. Mira. Para mí la diferencia. Le voy a decir que quizás es porque uno estudió en Balcarce, el tema de comer las pasturas o los verdeos al ras era como una mala palabra. Desde Gardner para adelante, el tema de los 2 puños siempre existió. Disculpa si se sintió un ofendido. Pero... Sí. Y después, yo nunca dejé de hacer ganadería en los campos agrícolas, así que la única experiencia que tengo es de pastorear y hacer sojas o maíces sobre cultivos de verdeos, no de cobertura. Y bueno, no distan mucho de lo que ustedes están haciendo. Sí, con avenas no tenemos problemas con rama negra. El único problema que tenemos a veces es que, como muchos de los vecinos durante muchos años barrieron sus cultivos con insecticidas, nos mataron muchos predadores de pulgones, entonces a veces tenemos problemas de pulgones en nuestras avenas, entonces tenemos que echar un insecticida que no teníamos ganas de usar. Tengo una allá y después tengo una allá. Lo que usted cuenta para la zona de Balcarce también nos pasa a nosotros en nuestra zona, la zona sur de Santa Fe, donde vemos que sí, que a veces nos vemos obligados a usar insecticidas, o sea, principios activos, por ejemplo, como bifentrin, para matar pulgones. Y sabemos que dentro de la evaluación que hacemos de sustentabilidad, ese principio activo tiene un riesgo alto de contaminación ambiental a nivel de aire. Y ese sí es un tema que también nos surge a nosotros. Sí, para Sandro. Te quería hacer una pregunta, Sandro, acerca del tema de vicia. Nosotros estamos en Arrecife, provincia de Buenos Aires, y este año hicimos una parte de vicia sembrándola temprano en la salida del verano, principio de otoño, vicia pura para multiplicar para semilla. Una pregunta es el manejo sanitario de una vicia sembrada pura, y otra es en el caso de coberturas con altina, de ser vicias con avena o puras,
cuál es el momento óptimo de rolado. Bien, yo hace el 2008 que trabajo con bici. Y realmente he sido un burro porque no he estudiado mucho, ¿viste? Básicamente lo que traté es de que viniera en el cultivo de cobertura. Primero determinar si me quedaba con villosa o sativa, que esa fue fácil porque el ambiente nos dijo que tiene que ser villosa porque pasa el invierno, resiste más el invierno. Pero después no te puedo decir, porque yo nunca le apliqué ningún fungicida, no hice nada. Lo que sí sé, porque yo hice mi tesis de la carrera en producción de semillas de alfalfa, y sí sé que si vos no tenés mucha cantidad de polinizadores, no vas a sacar semilla de vicia. Eso es lo único que te puedo decir. Lo otro que también te digo es que en Arrecife, si vos vas a cosechar semilla de vicia, no vas a cosechar nada de maíz de primera. Porque para poder cosechar una leguminosa, necesitas que no llueva en diciembre, ¿entendés? Te lo digo desde que yo estudié en Santa Rosa de la Pampa, y yo hice mi tesis en producción de semillas de alfalfa. El otro problema que hay es que el gran polinizador que tenemos en la Argentina es la abeja. La abeja, que es un insecto hermoso, nosotros en el campo apostamos a tener muchísimos insectos y tenemos 1500 colmenas de un hombre que produce miel. El único problema que tiene la abeja es que se posa de una manera en la flor, de las papilonoides, exactamente, que los estambres le golpean la nariz. Entonces, la eficiencia de polinización de la abeja es muy baja. Entonces, para poder lograr polinización, vos tenés que tener un megachile. El megachile es una avispita que está en unos cajoncitos, que yo en el único lugar que lo vi era donde tenía unos tablones de alfalfa, 25 de mayo al sur de La Pampa, que medíamos la producción de semillas de alfalfa. ¿Me entendés? O sea, de producción de semillas de alfalfa no te puedo ayudar nada. Soy sincero, de vicia, perdón. Con respecto al rolado, ahí sí te puedo ayudar porque llevo algunas hectáreas hechas de rolo. En realidad yo he hecho mucho rolado y lo hice por una necesidad financiera, muchachos. ¿Saben qué nos pasó? Cuando hubo el cambio de gobierno, nosotros apostamos a las SGR y a las devaluaciones. Sacamos fiado y no devaluaron nunca. Entonces, claro, al año siguiente dijimos, pucha, ¿qué hacemos? $110 sale controlar el colorado en la soja. 115, 110. Me visita el Tommy Baigorri y me dice, che, loco, dice, hay un rolo así, que esto, que lo otro. Yo tengo uno, le digo, pero tiene cuchilla, no te va a andar. Sí te va a andar, no está por ahí el Tommy. Sí te va a andar, dice. No te va a andar, sí me va a andar. Y agarré y saqué las cuchillas. 586 tornillos tiene. Yo sé usar. Y para probar hicimos 500 hectáreas rolados ese año. ¿Saben por qué? Porque le creí. ¿Saben por qué? Porque bajé $70 de herbicida por hectárea. Son $35.000. Entonces empezamos a rolar centeno. Centeno se rola al 50% de antesis. ¿Por qué al 50% de antesis? Porque es de ahí para adelante es cuando no rebrota. Y vos necesitas que el material sea alto para rolar, para que te forme una alfombra biológica en el suelo. Avena la vas a rolar y va a rebrotar, porque la avena tiene macollos extravaginales y te va a rebrotar un 40%. Y vicia tiene un solo problema el rolado de la vicia. Si florece al 100%, vos la matás con el rolo. El problema es que la floración al 100% se da extremadamente tarde. Y el otro tema que tiene es que la vicia te produce un sándwich seco desde Arrecife hasta casi América, lo hemos encontrado, entre los 60 y los 80 centímetros. Entonces yo que soy vago, que voy con el barreno, yo sí digo, ¡ah, qué bueno, qué humedad que hay! Claro, pero cuando va el Pedro con el barreno y me lo clava en el campo, entre 60 y 80 está seco. ¿Qué quiere decir eso? Que preciso 150 milímetros para mojar ese sándwich. Entonces, ¿qué te recomiendo yo? Pasarle el rolo temprano, al 30, 35, 40% de floración. Cosa que vos puedas cargar el perfil. Y vas a tener dos ventajas. Inmediatamente pasás el rolo, ahí aplicás el herbicida. ¿Cuánto? Muy poquito.
queda feo dar una receta, ¿no? 70 centímetros cúbicos de clopiralid, 250 centímetros cúbicos de Panzergol, 70 gramos de HIT. Eso te va a dar un impacto ambiental, un EIQ de 9. Eso después de la vicia, cuando la automáticamente vos pasás el rolo y venís con el fumigador atrás, con el pulverizador atrás. 25 de octubre, 1 de octubre, 1 de diciembre en Ameguino sembré el maíz. Nunca más le apliqué nada al maíz. Solamente el fertilizante, y acá quiero poner un punto, nunca me ato al nitrógeno que fija la vicia. Porque el servicio ecosistémico que me da la vicia es reponer el nitrógeno biológico para empezar a reponer la materia orgánica joven que me está faltando de las pasturas. Entonces, si yo quiero sacar maíces de 10, 11 toneladas tardío, sí o sí le tengo que aplicar 130, 140 kilos de N. Nosotros fertilizamos, que me lo enseñó Guillermo, por gramos de nitrógeno por planta. Entonces, yo le creo a Guillermo, pero como yo sé que aumento la eficiencia de infiltración al hacer un cultivo de cobertura, en vez de trabajar con 2,2, 2,3 gramos, bajo un poquito y trabajo con 1,8 gramos por planta, pero con densidades de 74.000 plantas por hectárea en maíces tardíos. ¿Cuánto tiene medio litro de Panzergol? 250 centímetros. 200. Cuando quieran bajar un avión, nunca se baja de punta. El avión se baja despacito. Y si van a rolar y quieren bajar herbicida, bájenlo despacito. Pero el avión nunca se baja de punta. Yo lo que les cuento son 5 años. Yo he probado lo que ustedes se puedan imaginar. Entonces, pero el avión, muchachos, cuando lo bajan despacito. Si van a comer un centeno que nunca comieron, no lo hagan pelota con las patas de las vacas y los dientes. Cómanlo de a poquito y ajustenlo y dejen un as en la manga. ¿Me entienden lo que les hablo? Para no fallar. Porque lo peor que te puede pasar, yo corrí 25 años en auto, ¿saben qué es lo peor que le puede pasar? Hacer un tronco en la primera curva. Y cuando fallás, después decís, pucha, no lo hago más, si voy a perder plata. Sí, creo que ya el horario está bastante avanzado, casi me olvidé lo que iba a comentar, pero no, somos de una zona sudoeste de Buenos Aires, Huanglén, Coronel Suárez, Tigüé. Yo creo que lo valorable son cuál es la intención de incorporar estos tipos de cosas. Los sistemas nuestros son totalmente distintos. Nosotros tenemos problemas de verano, de periodo libre de heladas muy corto, tenemos mucho cultivo de invierno, o sea que la inserción de estos tipos de recursos son muy diferentes. Pero bueno, la vicia la hacemos desde el año 85, o sea que de vicia podría hablar un rato. La hacíamos como verdeo entero con avena. Cuando se le termina el nitrógeno a la avena, reina la vicia, pero viene... Corroboro lo que dice el tema de floración, que es muy tardía, y si querés cosechar tenés que esperarla. Hemos hecho cultivo de cobertura en el año 90 y pico, 4 años seguidos de vicia, post cultivo de trigo sembrada a fin de enero para después hacer maíz, muchas veces, y medimos nitrógeno 50, 60, 70 kilos más de nitrógeno en el suelo. Y después, bueno, nos enteramos que se llamaba cultivo de cobertura, acá está mi hermano, nosotros comemos. Después en los campos mejores agrícolas va verdeo de avena sembrado muy temprano, que después se come, y después va soja en los lugares donde menos quilombo tenemos de rama negra. Cuando empezó la rama negra la veíamos, pero bueno, creo que hay muchas cosas empíricas que por ahí sirven, y lo que nosotros nos llevamos, si bien los sistemas nuestros son distintos, es ver otro tipo de especies, qué cosas están haciendo, otras ideas, pero nada más que eso. Yo les quería preguntar, en el ciclo de pastoreo, la posibilidad de comer temprano y que el centeno se recupere es en las primeras entradas. Y llega un momento, sobre todo este año que fue un otoño cálido, que los centenos en general se encañaron. ¿Ven en la situación cuando entras a comer un centeno pasado, que es un aborto de la eficiencia de cosecha, que eso protege más de malezas cuando entras a un centeno que te comes muy poco pasado y todo ese rastrojo que queda? ¿Es una situación distinta de las comidas tempranas? Depende de lo que digamos, si entras muy pasado, es poco lo que le vas a sacar y te queda
bastante materia seca por estar pasado, porque ese no rebrota más. Si el tema del punto medio, por nosotros no nos pasó, que entras o por ahí en un sector de esa parcela que está un poco más pasado y te dejó una materia seca que no la llevó el animal, que quedó ahí, pero no rebrotó tampoco ese sendero. Entonces no va a ser más materia seca, es la que dejaste, y si la que dejaste es poco, es un problema. O entras pasado o entras bien, digamos. Me parece que ahí nosotros tenemos que hacer mucho ajuste en eso todavía. Porque en el medio te puede pasar de que estás ahí, intermedio, ¿viste? Lo que dejás es poco y no sé, eso es lo que estamos viendo. Vos entras pasado. Yo entro a comer pasado. En realidad, pasado es que casi estén sí, para que te dé una idea, ayer largué una tropa de vacas con terneros sobre 40 hectáreas que está sembrado el 3 de marzo, el centeno. Otra de las cosas es que empezamos a alargar los ciclos de centeno. No sembramos más que huevo Don Ewell. Sembramos todos los Don Guillermo, Don Enrique, Don Ricardo, los de verdeo, ¿entienden? ¿Por qué? Porque vos le pegás una pastoreada temprano y el loco se arma rápido, ¿me entendés? Y te compite mucho más con las malezas. Y ahí es donde a vos te permite bajar drásticamente la carga de herbicidas. Por lo menos desde mi punto, que yo hago mucho hincapié en el cuidado medioambiental, de usar la menor cantidad posible de herbicidas. Entonces, yo los trato de comer ya cuando empiezan a estar pasados. Por eso es clave poder adelantar la fecha de siembra. Y la fecha de siembra o la adelantamos con el avión o la adelantamos con la tina. No tenemos otra cosa para poderlo adelantar. Y acá les quiero contar una experiencia que hablaba el hombre de los pulgones. Imagínense que yo tengo abeja en el campo, o sea, el imidacloprid para mí es palabra prohibida. Pero ¿qué encontramos? Que cuando sembramos los centenos en los maíces, tenemos ataques de pulgones. Pero cuando los sembramos en las hojas, no. ¿Saben por qué? Porque en el maíz ya cayó la hoja y la temperatura que hay abajo de la canopia es mayor que la que hay en la soja. Vos en el mismo momento tomás en el maíz y tomás en la soja, y la soja tiene 2,5 grados, 3 grados menos de temperatura abajo que el maíz. Entonces en soja no tenemos problema de ataque de pulgones. Y en maíz, si les comento esto, porque cuando vayan a sembrar en soja no lo curen al centeno para pulgones. Pero en maíz sí o sí hay que curarlo. Tratar de ponerle el insecticida que menos impacte en el ambiente. Y ya te digo, yo trato de comerlos ya casi pasados. ¿Por qué? Porque cuando le saco 50, 60, 70 raciones, eso hace que me quede muchísima cobertura en el suelo. Bueno, yo voy a contar una experiencia, soy bastante parecido a Alberto ya en el tema de los verdeos. Creo que hay una diferenciación bastante clara entre los que estamos en el sur y los que están un poco más al norte. Nosotros por lo general nos sobra carbono en los suelos porque generamos coberturas y no se nos van, y ustedes lo necesitan generar. Después, en lo que es la experiencia, yo el 100% de cultivo de soja sobre verdeos hace varios años, y hace 3 años arrancamos a hacer maíces sobre los cultivos, sobre verdeos o cultivos de servicio, como quieran llamarlo, para mí es indistinto. Y la verdad que no tenemos, lo mismo que decís vos, no tenemos ni una sola diferencia con rindes. De hecho, en soja estamos mejorando los rindes. Creo que eso más que nada por el tema de manejo de malezas. Y por ahí tips para los que se les ocurra encarar un poco de ganadería en campo agrícola. Para mí es fundamental lo que dijeron ustedes, la parcela diaria, o si no se puede de 2 días, lo más chica posible. Tener aguadas cercas o bien distribuidas en el lote para evitar las caminatas. Hacienda liviana, un gaucho piola que cuando se pone húmedo saque la hacienda. Y a los que no tienen el campo 100% agrícola, una recomendación que a mí me funcionó y la verdad que te permite por ahí sacarte el tema de la cabeza, decir, bueno, hay una parcela del lote que es cuando llueve y no tenés salida a un bajo o a un lote malo, la sacrificás, y esa es la parcela que a fin de año, bueno, pasa
mi amigo Disco. Sí, el otro día... Ahí ya el amigo Disco, ¿viste? No, en la regional hablábamos de los aguadas móviles con tanques de apoyo, como para eso. No, estamos camino a... Yo soy de la zona sur de la provincia de Buenos Aires, Tres Arroyos, algo de Coronel Dorrego, para contarle algo bien distinto a lo que hacen y en el cual los ganaderos están prohibidos. Nosotros hacemos cultivo de cobertura para cubrirnos de los regrases resistentes, en lo cual nosotros competimos en la misma época con la malicia que tenemos. En esos casos, pastorearlos es casi una prohibición. O sea, nada más que para contarle algo distinto a todo lo que veníamos hablando, es muy puntual y darle luz a un regras en ese momento es inalcanzable, digamos. O sea, nada más, para algo muy distinto a todo lo que veníamos charlando, ¿no? Yo te voy a agregar una cosa, si te sirve. Año 80, inundación, reserva 7 del INTA de Balcarce, concentró el doctor Carrillo, concentró toda la hacienda en 2 lotes llenos de agropiro y bueno, todo el mundo pensó que esos agropiros se terminaban. El agua duró hasta mitad de año y después en los 80 y los 90 fueron los mejores agropiros de la Reserva 7. Bueno, yo no sé cuánto tiempo nos queda, pero... Ya nos queda poquito, si quieren hacer algunas palabras de reflexión. Claro, exactamente, ir hacia eso. Me parece que más veo que hay gente de muchas zonas productivas y la incorporación de este tipo de tecnología y de integración de agricultura con ganadería requiere un análisis propio de cada zona, de disponibilidad hídrica, de tipo de suelo, de especies mejores adaptadas, de cuánto podemos consumir de ese forraje que estamos generando. Y ahí hay que acudir a las instituciones que han generado información, a experiencia de productores. Nosotros desde la chacra les cuento, estamos abiertos a compartir la información que se ha generado, que estamos en el sur de Santa Fe. Así que bueno, eso, de que cada región necesita una adaptación específica para tener buenos resultados y, como decía Raspo, no quemarse en la primera y después no incorporar la tecnología. Eso como reflexión final. Y de nuevo contarles que no le tengan miedo a integrar la agricultura con ganadería, porque para nuestro caso, para nuestra zona, vemos buenos resultados. Así que bueno, nada más, gracias. No, yo lo único que les quería decir es lo siguiente, y pongámonos a pensar todo. El suelo es un organismo vivo. Y la microbiología del suelo no es ni de River ni de Boca. Ni de derecha, ni de izquierda, ni la griega. La microbiología del suelo está ahí. Y es la que nosotros no podemos ir a comprar a la agronomía. Pero es la que nosotros le podemos dar de comer manejando buenas prácticas, buenas rotaciones, con cultivos bien pensados, con cultivos nutridos. Y si nosotros potenciamos esa microbiología del suelo, nosotros podemos alargar la cuchara para empezar a revolver más mermelada del frasco. Tenemos un frasco inmenso, que es el cubo de suelo, y tenemos una cuchara cortita así. Entonces ponemos 200 kilos de fósforo, 300 kilos de urea, fungicida, esto y lo otro. Nosotros tenemos que potenciar la salud del suelo, la vida del suelo, para que éste nos dé los nutrientes, ingeniándonos que con biodiversidad y utilizando la ganadería podemos reciclar los nutrientes más rápido y fertilizar cada vez menos. Nada más. No, Sandro, me sacaste todo el argumento. No, de vuelta, mirada sistémica. Tenemos una unidad de superficie, 1 hectárea, 1 metro cuadrado, lo que sea. Eso produce en tanto en cuanto el suelo esté bien. Y produce algo verde que yo lo puedo cosechar con un diente o con una máquina. O las dos cosas. Es eso, a ver,
Me parece que esa dicotomía entre agricultura y ganadería, no sé por qué se generó, pero me parece que la cosa va por ahí, nada más.